Espero que estés de lo mejor. Mi nombre es Alejandro Ríos y hoy vengo a hacerte una invitación. Estemos felices en los problemas. Creo que esta frase así por así es difícil de entender, o es muchísimo más fácil de decir que de hacer realmente, pero hoy quiero explicarte a qué se refiere. Si has visto los anteriores videos, he venido hablando de la carta de Romanos, la carta que Pablo le escribe a los romanos, y Pablo, a través, inspirado por el Espíritu Santo, nos ha hecho poner los pies en la tierra diciéndole que somos malos, que estamos condenados desde el momento en que nacemos, que somos pecadores y que estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ha puesto la bondad de Dios, la justicia de Dios y la ha exaltado y nos ha hecho ver que somos salvos por gracia, un regalo inmerecido que Dios nos dio a nosotros. Entonces, ya entendiendo todo esto y que somos justificados por la fe, no por obras, que es el capítulo anterior, el capítulo 4, y vamos con el capítulo 5, Romanos 5, felices en los problemas. El ser cristiano tiene muchas ventajas, tiene muchas bendiciones. No son ventajas para enorgullecernos y vanagloriarnos, sino son bendiciones que Dios nos da a nosotros y que nos debe llevar a alabarlo y adorarlo de una mejor manera. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esta es la primera bendición que tenemos, ese primer gran regalo que Dios nos ha dado, y es tener paz para con Él. Ahora tenemos paz, ¿por qué? Porque en el tiempo antiguo, en otro tiempo de nuestra vida, antes de ser cristianos, estábamos en enemistad con Dios, pues éramos amigos del mundo, y la amistad con el mundo simboliza enemistad con Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, por medio de esa justificación por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahora esa paz para con Dios debe ser el principal motor para estar en paz con los demás. Hoy en día, lastimosamente, los que nos autoproclamamos cristianos y seguidores de Dios, miembros de alguna congregación, no actuamos como tal. Y muchas personas damos mal testimonio de lo que es realmente un cristiano. Y por eso que la gente se ha alejado de Dios, como decíamos en Romanos 2:24. Por culpa de nosotros es que el nombre de Dios es blasfemado entre las personas que no creen en Él. Entonces, tenemos que estar en paz con Dios, que es la primera bendición que encontramos al venir a Cristo. Pero tenemos que estar en paz con los demás. Y ahora también tenemos acceso a esa gracia. El versículo 2, tenemos acceso a la gracia. ¿Qué gracia? La gracia de la salvación. Gracia es un regalo inmerecido que se nos dio a nosotros, pues no merecíamos ser salvos, porque merecíamos la condenación eterna a través y por causa del pecado. Mas sin embargo, a través de Cristo y su sacrificio en la cruz, ahora somos justificados, somos contados como justos delante de Dios. Romanos 3 nos decía que no hay nadie bueno y que no hay ninguno justo, pero ahora somos justificados por la sangre de Cristo. No depende de nosotros, es don de Dios, como dice Efesios 2 del 8 y 9. Ahora pues vamos a seguir, y dice: nos gozamos en las tribulaciones. Aquí es donde el cristiano ya no le gusta tanto. Es bonito ir a la iglesia y escuchar: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, te va a dar casas, te va a dar carros, te va a hacer próspero en tu negocio. Pero cuando te decimos vas a tener problemas, te va a costar, la prédica ya no es tan bonita, el mensaje ya no es tan bendecido. Pero ¿qué clase de tribulaciones? ¿Por qué? Porque la tribulación produce paciencia. Pero ¿qué clase de tribulación está hablando? Hay una gran diferencia entre una tribulación y la consecuencia de un pecado. La tribulación, esta clase de problemas que vamos a tener, no es por consecuencias de nuestras decisiones, sino por la oposición al Evangelio. Cuando estamos viviendo una vida cristiana real, vamos a tener oposición en este mundo. Es imposible, en serio, es imposible decir soy cristiano y andar en el mundo de la mano, platicando y haciendo amistad con el mundo. Es imposible. Jesús en Juan 3 le dice a Nicodemo: lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Lo que es de la carne va a dar frutos de la carne, lo que es del espíritu va a dar fruto del espíritu. Entonces no podemos decir soy de Dios, soy cristiano, y seguir viviendo la vida pecaminosa que teníamos antes. Es ilógico, es imposible que un cristiano verdadero siga viviendo en pecado después de venir a Dios. Entonces esa tribulación se refiere a esa oposición al Evangelio, no a la consecuencia de un pecado.
si es un ejemplo excesivo, por así decirlo, pero si vengo y mato a alguien o cometo algún delito grave ante la ley y me llevan a la cárcel, y yo como cristiano voy a decir, esta es una tribulación. No, es un ejemplo exagerado, lo sé, pero es por así decirlo muchas cosas. No podemos decir es tribulación. ¿Por qué? Porque es consecuencia de mi pecado. Ahora si vengo y predico el evangelio y en base a eso me meten a la cárcel, lo recibo oposición, recibo críticas, soy rechazado por la sociedad, porque el evangelio le enseña al hombre su pecado, y cuando le tocan el pecado a la gente, cuando nos tocan nuestro pecado, ahí sí ya no nos gusta. Entonces tendremos oposición. Esa es una tribulación, y esa tribulación va a producir paciencia. ¿Qué paciencia? Perseverancia, la confianza en que Dios tiene el control. Que si estoy sufriendo oposición por el evangelio, no importa. ¿Por qué? Porque la gloria venidera es mayor que esta que tenemos. Y aquí ya vamos a entrar en otro tema y ahorita te voy a explicar. Pero esa paciencia produce prueba. La tribulación y la prueba son dos cosas distintas. La prueba va a ser un examen en nuestra vida cristiana para ver si estamos listos para algo más grande. En lo secular, en las escuelas, cuando estamos en un grado y necesitamos ver si están capacitados para pasar al otro, pasan un examen, una prueba, y en medio de la prueba tienes que ser aprobado o desaprobado. Para eso es la prueba. Entonces en Dios tenemos pruebas para ser aprobados en medio de esa prueba. ¿Qué tipo de prueba? Al que le gustaba robar y le gustaba hurtar, van a venir pruebas de ese tipo. ¿Por qué? Porque esa era su debilidad. Al que tenía problemas sexuales, va a venir pornografía, van a venir muchas cosas a tu vida que te van a tentar, te van a probar para ver si estás fuerte y firme en el espíritu para superar esa prueba. Y si no caes, vas a ser desaprobado. Pero si la superas, serás aprobado en Dios. Y esa paciencia, esa tribulación te va a fortalecer para llegar a una madurez espiritual. La madurez espiritual es lo que buscamos. Y esa prueba produce esperanza. ¿Qué esperanza? La que Dios nos ama. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y quiero mencionarte 1 Corintios 1, del 18 al 23. Y estas cosas de las que te estoy hablando, de el renunciar a ciertas cosas que este mundo te ofrece, los pecados sexuales, la droga, el alcohol y todas esas cosas, el mundo no lo entiende. Y Pablo dice la locura del evangelio. ¿Por qué? No lo dice con estas palabras, pero dice que esto es locura para los que viven según la carne. Tú y yo, que vivimos ahora según el Espíritu, entendemos plenamente que esto es por Dios. Que no vamos a hacer estas cosas, como veíamos en el anterior capítulo, no vamos a hacer estas cosas para ser salvos, sino porque somos salvos, nos negamos a todo esto y comenzamos a vivir una vida santa, apartada para Dios. Esta es la tribulación que tenemos que soportar, la oposición al evangelio. Tenemos que rechazar nuestra carne y negarnos a nosotros mismos, que va a ser la prueba que nos va a llevar a la madurez espiritual y a confiar y a creer y ahora sí decir que Dios nos ama. Dios no ama a todo el mundo, solo a los que viven y hacen su voluntad. Y si amamos a Dios, tenemos que obedecer sus mandamientos. Jesús lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mis amigos son los que hacen la voluntad de mi Padre, no cualquier persona. Hoy leía un comentario por Facebook donde decía, bueno, no importa, en una comunidad LGBT, decía, no importa cómo seamos, Dios nos ama. Y comenté, no sé al final si alguien lo va a leer, pero comenté, no, Dios no nos ama a todos, ¿sí? Dios ama a los que hacen su voluntad, y eso como cristiano tú y yo lo entendemos, porque la Biblia nos lleva a eso. Y este evangelio es una locura para aquellos que no lo entienden, aquellos que viven según la carne. Es una locura, jamás lo van a entender. Por eso nos tachan de locos, por eso dicen que somos fanáticos, por eso dicen que somos primitivos, incluso vienen insultos. Hoy en día está bien ser lo que sea, menos cristiano. ¿Por qué? Porque eres un primitivo, ignorante. No, somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Cristianos es un Cristo pequeño. Dice que en Guatemala hay el 90% de cristianos, supuestamente, pero es mentira. ¿Por qué? Porque si hubiera un 90% de personas cristianas en este país, Cristo se vería en las calles, viéramos pasar y caminar a Cristo por las calles, la paz, el amor de Cristo andaría por todos lugares, pero es mentira. No hay cristianos en el tráfico, no hay cristianos en las manifestaciones,
tribulaciones. No hay cristianos en las aldeas cuando hay un montón de peleas. No hay cristianos en las escuelas donde hay que defender la fe. No hay cristianos, y es triste y lamentable. Somos salvos por gracia, por el amor de Dios que Dios nos tuvo a nosotros. Y ahora tenemos esa esperanza de que Dios nos ama y que vamos a tener vida eterna. Y si el mundo no entiende porque es una locura para ellos, para nosotros es una realidad. Y aquí ya comenzamos a entrar en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Somos pecadores, lo necesitamos a Él, pero cuando venimos a Él, Dios nos comienza a llenar y somos salvos de la ira de Dios. Esa ira que en el capítulo 1 se nos muestra, en el capítulo 1 de Romanos se nos muestra que se manifiesta desde el cielo contra aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Esa misma ira, somos salvos nosotros, de esa misma ira. Ahora ya no estamos condenados, sino somos reconciliados con Dios. Esa es la obra de Jesús en la cruz, reconciliar. Yo escuchaba a un pastor y me gustó mucho esto, cómo lo vio, donde dice que en una mano tenía a la humanidad Cristo en la cruz y en la otra al Padre, y luego los unió. Eso fue lo que hizo, nos reconcilió, fue el mediador entre el Padre y el hombre, entre el mundo y Dios, para que nosotros seamos salvos. Salvos por gracia, no depende de nosotros. Realmente, yo te invito, y estos últimos versículos me llenan de paz y me llenan de gozo, me llenan de esa alegría al decir que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios se manifiesta desde el cielo hacia los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y si el mundo no lo entiende es porque para los de la carne las cosas del Espíritu son locura. Confiemos en Dios, creamos en Dios y estemos firmes en medio de esa tribulación, estemos felices en los problemas. Pablo decía, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y él estaba preso en la cárcel, estaba encerrado, estaba pasando enfermedad, estaba pasando hambre quizá, y él decía, regocijaos en el Señor, estén felices siempre, porque nuestra esperanza está en la gloria venidera de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Que Dios te bendiga.